olvidar, hermanos, que Él ha asumido el pago por todas nuestras rebeliones. Él ha asumido el pago por todas nuestras faltas. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ahora bien, si Él ha pagado todos mis pecados, si Él ha pagado por todas mis faltas, ¿por qué yo tengo que ir al arrepentimiento? Medita y piensa. ¿Por qué tengo que arrepentirme todas las veces? ¿Por qué? Eso le estoy diciendo yo al Señor mientras estoy en mi oración. Si ya has pagado por mis pecados, ya te he reconocido como mi Señor y Salvador, ya conoces que mi corazón te pertenece, ya conoces que no quiero hacer lo malo, pero lo hago. ¿Por qué tengo que estar en esta condición de quebranto y de ponerme a cuenta? Le digo a Dios. Y yo quiero que repita conmigo, conmigo estas palabras. El arrepentimiento es el medio por el cual vuelvo en comunión con Dios. El arrepentimiento es el medio por el cual yo vuelvo en comunión con Dios. Es por eso que usted tiene que asumir como parte de su vida cristiana una y otra vez doblar sus rodillas delante de su presencia, reconociendo que ha pecado, reconociendo que queriendo hacer lo bueno ha hecho lo malo. Pero ¿sabe qué veo que pasa en la iglesia o en el mundo cristiano evangélico? Vivimos con la ley del menor esfuerzo. Todo lo tiene que hacer el Señor, todo lo hace Él. Pero hermanos, yo quiero recordarles que hay una parte que a usted le toca y a mí me toca. ¿Y sabe cuál es esa parte? La del arrepentimiento. La parte que a nosotros nos toca, hermanos, es doblar las rodillas, postrar el corazón, rendir el corazón delante del Señor y reconocer que transgredimos constantemente su ley. Transgredimos constantemente su voluntad. Vamos en contra de lo que el Señor quiere. Y todas las veces que el pecado se levanta en nuestras vidas, hermanos, hay una separación entre usted y Dios. Todas las veces que el pecado llega a nuestras vidas y uno no confiesa su pecado, total ya lo sabe Dios en la conciencia. Total, Dios ya sabe que anoche metió la pata. Total, Dios sabe que le levantó el tono de voz a mi esposa. Total, ya sabe Dios lo que yo hice. Y como ya sabe y como conoce mi pensamiento, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es venir delante de la presencia del Señor y reconocer que hemos fallado. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia nos enseña que todas las veces que uno peca, ¿qué produce entre usted y Dios? División, separación. Todas las veces que nosotros ofendemos a Dios con obras concretas, con pensamientos, con acciones, con actitudes, todas las veces que pecamos contra el Señor, hay una separación. Y dígame si a usted no le ha pasado que ese pecado o esos pecados que están en nuestra vida y no están rendidos y no están hablados y no están renunciados y no nos hemos puesto a cuentas con el Señor, esos pecados nos comienzan a llevar en sentido contrario de la presencia. Nos volvemos esclavos de esos pecados. Nuestro corazón, nuestra mente se entrega a eso. Y nos vamos alejando de la presencia del Señor. Por lo tanto, hay una separación con Dios. ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento, hermanos? Volvernos en comunión con el Señor. Y yo quiero decirles esto, que como para niños de escuela bíblica, hermanos, los pecados son pecados. No hay mentira blanca, no hay mentirita piadosa, no hay pecadito, no hay pecadón.
hay pecado. La desobediencia es pecado. La mentira es pecado. La rebelión y la obstinación de nuestros corazones es pecado. La idolatría es pecado. Escuche, la falta de dominio propio es pecado. La falta de perdón es pecado. El cambio de prioridades, que Dios no sea el primero y sea el segundo en tu vida, es pecado. Y pecamos todo el tiempo. Y debemos tener una conciencia de lo que es pecado. Muchas veces a nosotros se nos cauteriza la mente y creemos que drogar, fumarnos y tener sexo, eso es pecado. No, hermano. Que Dios no sea lo primero en tu vida, eso es pecado. Que sobre todas las cosas escojas cualquier otra cosa, menos el Señor, su presencia, su casa, te vale como pecado. Que tengas otro Dios que no sea Dios es idolatría, es pecado. Que tengas en la lista, todavía en la lista negra, una persona con la que no te has puesto a cuenta, eso se llama falta de perdón y es pecado. El Señor nos garantiza perdón, que nos va a perdonar. El Señor siempre nos garantiza que nos va a perdonar todas las veces que nos pongamos a cuenta, pero no nos garantiza que va a haber un mañana para ponernos a cuenta. En estos días que nos ha tocado atravesar y ver que de un día para el otro una persona estaba y al otro día no estaba, hemos sido más conscientes del aquí a la hora. Dejamos para mañana, total mañana, no contás con el mañana. Hoy es el día en que yo me tengo que poner a cuenta con el Señor. Hoy es el día que yo tengo que reconocer que soy soberbio, soberbia. Que me creo que soy por lo que tengo, por lo que valgo, por lo que dice mi cuenta bancaria, por la estructura de mi casa, por el título de la pared. Tengo que reconocer que peco de soberbia. Hermanos, los pecados siguen siendo pecados y las mentiras siguen siendo mentiras. Por más que vos digas piadosa, le dije para que ella no se enoje, para que él no se enoje, es mentira, es pecado. No le pongamos dimensión a los pecados chiquititos. Pastora, le dije un pecadito pequeñito, tuve que hacer una mentirita piadosa. Hermano, es mentira. Es falta de tener en tu corazón claridad. Hermanos, nosotros debemos volver en sí y reconocer el pecado con el cual nos enfrentamos constantemente, continuamente. Es el arrepentimiento el medio en que a mí me vuelve en comunión con el Señor. Pero primero yo tengo que reconocer mis pecados. Tengo que reconocer cómo yo ofendo a Dios continuamente. Tengo que saber qué es lo que yo hago en contra de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, primer discurso de Pedro. Dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo ya había venido sobre la vida de Pedro y él estaba predicando el mensaje en ese momento. Y luego de la predicación, los que estaban allí, dice, fueron compungidos en su corazón. La expresión compungidos en el corazón quiere decir, se dolieron, sintieron culpa y tristeza al reconocer que habían pecado contra Dios. Y le hicieron esta pregunta a los apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermano, usted se tiene que preguntar qué va a hacer cuando el Señor le confronta con su propia vida, con sus propias situaciones. ¿Qué va a hacer con eso que no está rendido? ¿Qué va a hacer con eso que no está confesado? ¿Qué va a hacer con eso que usted hace en oculto y en secreto? ¿Qué va a hacer con eso, hermano, que no está blanqueado? ¿Qué va a hacer con eso con el que usted sigue peleando y peleando y peleando? Quiero hablar sobre 4 características que implican el arrepentimiento bíblico. 4 características que implican el arrepentimiento verdadero desde el sentido bíblico. Primera verdad, el arrepentimiento verdadero y genuino implica que usted con conciencia reconozca que es de su pecaminosidad, reconozca su culpabilidad. No podemos proceder al arrepentimiento si el Espíritu Santo no nos convence de nuestra culpabilidad.
No podemos arrepentirnos de nada si el Espíritu Santo no nos trae a conciencia que tenemos las manos manchadas y las patas embarradas, diría yo. No podemos proceder al arrepentimiento si yo no me doy cuenta que he pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor, Salmo 51, versículo 4. Para que haya un arrepentimiento genuino, verdadero, yo debo tener plena conciencia de mi culpabilidad. Debo tener plena conciencia de mi pecaminosidad. Salmo 51, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Debemos asumir con conciencia, hermano, que pecamos delante del Señor, que ofendemos su santidad, que ofendemos al Señor, que transgredimos al Señor. Todas las veces que hacemos lo que no le agrada al Señor, cada vez que te gozas en la injusticia, cada vez que celebras algo que no honra al Señor, estás siendo culpable delante del Señor. Tenemos que darnos cuenta de que nos encanta revolcarnos en el... Como dice, el perro vuelve a su vómito y la porca lavada al fango. A algunos nos encanta dar vueltas en el vómito. Debemos reconocer, hermanos, que somos culpables, que deshonramos al Señor hasta con lo que pensamos. Con lo que pensamos. Para que haya un verdadero arrepentimiento, además de asumir mi culpabilidad delante del Señor, que peco contra su santidad, que peco contra su mandamiento, que peco contra su voluntad, yo lo que tengo que hacer, hermano, es aferrarme a su misericordia. Aferrarme a su misericordia, aferrarme al favor y a la salvación y al perdón de pecados que encuentro en Jesucristo. Todas las veces que yo asumo mi culpabilidad delante de Dios, que asumo que he metido la pata, que asumo que mi mente me ha jugado una mala pasada y ese pensamiento no glorifica a Dios, ¿qué me queda? Aferrarme a la misericordia de Dios y al perdón que encuentro solo en Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué cosa? Borra mis rebeliones. Hermanos, todas las veces que fallamos al blanco, todas las veces que ofendemos al Señor, tenemos que correr delante de su presencia, plantarnos delante de su presencia. Todas las veces. Y esto es un estilo de vida. Y esto te tiene que ser parte constante de tu vida. Todas las veces delante de su presencia, reconociendo que has pecado y reconociendo que Él te perdone, reconociendo que Él borre tus rebeliones, pidiendo que Él se lleve ese pensamiento, pidiendo que Él se lleve estos comportamientos, estos deseos que no glorifican a su persona. El Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón. En Jesucristo, hermano, tenemos perdón de pecados. En Jesucristo tu infidelidad, tu arrogancia, en Jesucristo tu mentira, mi mentira, en Jesucristo mis actitudes, mis comportamientos que no glorifican al Señor, tienen perdón de pecados. Y por eso que debemos correr todo el tiempo a alcanzar oportuna gracia, oportuno socorro. Todo el tiempo debemos estar con el Señor. Todo el tiempo, hermanos, hay que doblar las rodillas, hay que quebrantar el corazón y decir: Dios, yo hoy he pecado. Los más chicos, los niños, los adolescentes, los jóvenes,
Tienen que asumir y tener conciencia de todas las veces que deshonran a Dios. Tenemos que enseñarles que ellos tengan conciencia de todas las veces que deshonran a Dios y enseñarles que deben estar a cuentas con el Señor. Debemos estar a cuentas con el Señor. Somos como la flor del campo. Hoy estamos y mañana no estamos. Y preferiblemente, hermanos, que hoy estemos a cuenta. Preferiblemente que hoy estemos, como bien decía la palabra del Señor al comienzo, con el corazón quebrantado, con el corazón rendido delante de la presencia del Señor, sacando y reconociendo nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento, hermanos, significa un cambio de actitud y acción. Yo reconozco mi culpabilidad, sí. Yo reconozco que he metido la pata, sí. Yo voy a la presencia del Señor para pedir perdón de pecado. Corro a la misericordia del Señor. Tercero, tengo que tener un cambio de actitud hacia el pecado. Tengo que tener una acción concreta respecto al pecado. Antes me encantaba pecar. Antes disfrutaba pecar. Antes disfrutaba lo que hacía. Lo celebraba y lo festejaba. Y lo posteaba en las redes sociales. Y lo contaba a mis amigos como si hubiese hecho la mejor. Hoy, cuando uno tiene convicción de parte del Señor y procede en arrepentimiento, hermano, tenemos que tener un sentido contrario hacia el pecado. Debemos aborrecer el pecado, debemos odiar el pecado, debemos luchar contra el pecado. Esa tiene que ser mi actitud. Ya no estoy entregada al pecado, ya no le sirvo al pecado. Sí caigo, sí meto la pata, pero le tengo que pelear. Tengo que enfrentarme a eso. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una diferencia importante, hermano. Todas las veces que pecamos sentimos culpa, sentimos tristeza, pero usted tiene que identificar cuando esa tristeza viene de parte del Señor y cuando viene del diablo. Todas las veces que vos pecás y te sentís culpable y no te podés levantar, y no podés levantar la cabeza, y no podés perdonarte a vos misma sabiendo que Dios te ha perdonado, eso no es del Señor. Eso es la culpa. El diablo trabaja recordándote una y otra vez y acusándote, señalándote cómo lo que vos hiciste, cómo vas a estar delante de la presencia del Señor si vos hiciste tal cosa. Pero la tristeza que es según Dios, cuando uno tiene convicción de pecado, nos lleva a la salvación, nos lleva a aproximarnos a la presencia. Le habla quien luchó 1 año con un sentimiento de culpa. 1 año estuve delante de la presencia del Señor luchando con ese sentimiento, sabiendo que me había equivocado, sabiendo que había errado, sabiendo que Dios me perdonaba, pero sintiéndome culpable. La tristeza, según el diablo, según el mundo, no me dejaba levantarme, no me dejaba reponerme. Pero ¿sabe dónde pasé ese año? ¿En el mundo sufriendo? ¿En el mundo lejos del Señor? Negativo. Pasé el año entero delante de la presencia del Señor, trabajando y procesando y entregando y rindiendo y exponiendo mi corazón, cómo yo me sentía después de haber deshonrado al Señor. Cómo yo me sentía después de haber pecado. La tristeza que es según Dios siempre te va a llevar a la salvación, siempre te va a acercar a Dios. El reconocer tu pecado delante de la presencia del Señor te debe llevar a aproximarte a la presencia del Señor. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí. ¿Cuántos aborrecen la mentira? ¿Cuántos aborrecen la injusticia? ¿Cuántos aborrecen los chistes de doble sentido?
¿Cuántos aborrecen lo deshonesto? ¿Cuántos aborrecen, hermano, la idolatría de sus corazones? Eso significa un verdadero arrepentimiento. Yo ya no tengo la misma postura que tenía con el pecado. Antes lo disfrutaba, lo celebraba, lo compartía, me reía con mis amigos, lo que había hecho, la andanza. Hoy no. Hoy aborrezco el pecado que mora en mí. Aborrezco ir en contra de la voluntad del Señor. Aborrezco fallarle a Dios. Tenemos que tener un cambio de actitud hacia el pecado, una acción diferente, ir en contra, pelearle. Último punto. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa. Escuche lo que estoy diciendo. El verdadero arrepentimiento te lleva a que persistas radicalmente con una determinación a que vas a vivir una vida santa. Nosotros en el campamento aprendimos que la santidad era posible. Aprendimos que la santidad era posible. Que uno sí pelea todos los días con el pecado, que uno sí se desliza, pero todos los días debemos levantarnos de esa condición en la misericordia y en el perdón del Señor. ¿Y qué? Correr hacia la santidad, correr hacia el camino del Señor, correr hacia la voluntad del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Me bendijo muchísimo este texto bíblico. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Escuche. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Este texto bíblico nos enseña, hermano, que la vida cristiana no consiste simplemente en evitar el pecado. Nosotros no hemos vuelto buenos evitadores de pecado. Casi caí, pastor. Evitamos. La vida cristiana no solo consiste en huir de esas pasiones que nos atrapan, que nos ganan. La vida cristiana consiste no solo en evitar, no solo en huir, sino también en buscar y en caminar hacia la santidad. Siempre lo cuento yo a la iglesia. A mí me bendijo muchísimo lo que sí tenía que hacer en Dios. A mí me bendijo muchísimo mi crecimiento en el Señor, plantarme no en los no, plantarme en los sí de Dios. Yo decidí descubrir, vivir los sí de Dios, ese camino de santidad, de honra, de aprender a limpiarme y purificarme en la sangre preciosa de Cristo y comenzar a ser útil para su obra. Eso a mí me bendijo. El verdadero arrepentimiento, hermano, consiste en que usted persista en el camino de la santidad, persista en el camino que glorifica al Señor. Nosotros debemos hacer el esfuerzo de evitar el pecado, de huir el pecado, pero ahí no termina. No tomar, no fumar, no decir mentira, ahí no termina. Ahí no termina tu vida cristiana. Esa es una parte. La vida cristiana continúa cuando vos caminás en función de la santidad, en función de lo que le honra a Dios, en función de serle útil a Dios, en función de entregar tu vida al Señor. Ahí camina tu vida cristiana.
Entonces nosotros, hermanos, debemos persistir en una búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios y en obediencia a su palabra. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Camino, comienzo a disfrutar, comienzo a vivir, comienzo a hacer, comienzo a practicar. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Hermanos, debemos practicar la santidad como estilo de vida. Debemos practicar la pureza como estilo de vida. Debemos procurar y honrar al Señor, no solo evitando el pecado, no solo huyendo del pecado, sino haciendo lo que a Él le agrada. Descubra qué cosas le agradan al Señor. Estoy delante de la presencia del Señor y le digo: Dios, si vos conoces mi corazón, vos sabés que te amo, vos sabés que yo he decidido honrarte. Y yo ya sé que ha sido consumado todos mis pecados en la cruz. Yo ya sé que Cristo pagó y el sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Y yo qué tengo que estar haciendo acá, quebrantando mi corazón? El arrepentimiento es el medio y el recurso que Dios nos da para volver en comunión con el Padre, para ponernos a cuenta, para hablar de eso que Él sabe, pero necesita tu confesión, necesita que le reconozcas, necesitas soltarlo y necesitas entregarlo delante de la presencia del Señor. Todo eso yo estoy aprendiendo mientras estoy de rodillas delante del Señor. Y quiero compartirles lo final, Hechos capítulo 3 versículo 19. Hechos capítulo 3 versículo 19. Escuche la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¡Wow! Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es una de las cosas más maravillosas que tiene el estar a cuenta con el Señor. Usted puede decidir ocultar su pecado. Usted puede decidir encubrirlo. Usted puede decidir mañana ponerse a cuenta. Usted puede decidir que total Dios lo sabe y no hablarlo con Él. Puede hacer eso, claro que sí. Es más, muchos los practican. Pero usted también puede ir delante de la presencia del Señor, ponerse a cuenta, reconocer, pedir perdón, acudir a su gracia y a su perdón, decidir caminar una vida de santidad, decidir tener una postura de odio, de enemistad con aquello que le desagrada al Señor y decidir caminar una vida que honre a Dios. Puede hacer eso. Y a medida que usted hace eso, hermano, esa mochila que todos nosotros la tenemos cargadas por los pecados, por la ansiedad, por las preocupaciones, se va haciendo más liviana. ¿Sabe qué quiere decir la expresión vendrán tiempos de refrigerio? El original griego dice volver a respirar. Refrigerio quiere decir volver a respirar. Otra versión dice reactivar o volver a la vida. El pecado me aleja del Señor, me corta la comunión del Señor, me pone en una posición de que me separo del Señor. Ya no oro, ya no le alabo, ya no le bendigo, ya no tenemos esta comunión y estoy alejado. Pero el arrepentimiento me hace volver en esa comunión. Y cuando yo vuelvo en comunión, hermano, esa mochila que yo vengo cargando por mis propios pecados, por mis propias faltas, por mis propias deshonras y desobediencias a Dios que yo las traigo, cada vez que yo las traigo, hermanos, delante de la presencia del Señor, vuelvo a la vida. Díganme si usted
esa vez que ha confesado, esa vez que ha hablado con Dios, esa vez que se acercó a su líder, acercó a su pastor, esa vez que tuvo esa conversación incómoda donde vino y reconoció su falta. Dígame si no sintió que le sacaban un peso de encima. Dígame si no sintió. Ya está, lo dije, lo confesé, lo solté. Ya decidí no ocultarlo. Ya decidí reconocerlo. Yo tengo esta lucha. Yo tengo este conflicto. Yo tengo este problema. Dice la palabra del Señor que cada vez que uno se pone a cuenta con el Señor, viene de su presencia tiempos de refrigerio. La mochila se hace más liviana. La carga es dejada delante de la presencia del Señor. Cuando Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, más que referirse a un cansancio físico del cuerpo, se está refiriendo al cansancio del alma. El peso del pecado, el abatimiento por las cargas, por las cosas no confesadas, por las cosas no rendidas, golpean el alma. Y solo en Cristo alcanzamos ese descanso. Solo en Cristo mi pesada carga, mi pesada mochila es entregada. Y debemos correr a su presencia, hermanos. Debemos correr a su presencia, porque de su presencia vienen los tiempos de refrigerio. ¿Hace cuánto, hermano, que usted camina por esta vida con esa mochila? ¿Hace cuánto que le pesan los hombros y le pesa el alma por ese asunto que no lo resuelve? Por esas cosas que usted no suelta. Es imposible por nosotros mismos llevar todo ese peso con nosotros. Se hace pesado, se hace imposible. Y por eso es que necesitamos ir a la presencia del Señor. Y esto es lo que yo descubrí en mi tiempo de oración delante del Señor. Ir delante de la presencia del Señor y dejarlo a los pies. Ir delante de la presencia del Señor y rendirlo. Ir delante de la presencia del Señor y hablar de tu lucha, hablar de tu conflicto. ¿Y saben qué le voy a decir? Háblelo con su pastor, háblelo conmigo, háblelo con su líder. Se destapa una olla de cuestiones y de cosas cada vez que confesamos. El peso y la mochila que venimos cargando es quitada de nuestra espalda. Tienen que venir a nosotros tiempos de refrigerio, hermano. Tienen que volver a nosotros, volver a respirar, volver a la vida, volver a disfrutar la vida en el Señor. El pecado nos aplasta, el pecado nos pone un peso que se hace muy difícil de llevar. Por lo tanto, yo debo correr a la presencia del Señor para descansar, para encontrar oportuno socorro, para que mi alma vuelva a la vida. El texto que comenzó leyendo mi esposo al comienzo de la reunión: vivificarás. Volver a vivir, hermano, porque el pecado te lleva a la muerte, te lleva a tu muerte espiritual. Eso hace el pecado, te lleva a la muerte espiritual. Estoy aquí, pero estoy muerto, estoy muerta. Porque mi pecado me aplasta, porque mi pecado me separa, porque mi pecado produce división, esconde el rostro del Señor. Pero su palabra dice que Dios no va a rechazar a ninguno que venga con el corazón contrito y humillado. No va a rechazar a nadie. Por lo tanto, hermanos, este es el mensaje de la noche. En Cristo ha sido pagada todas nuestras deudas. En Cristo ha sido llevado todos nuestros pecados. En Cristo todas nuestras faltas fueron llevadas. Las que ya cometiste en el pasado, las que estás cometiendo ahora y las que vas a cometer mañana. Pero es el arrepentimiento el medio y el recurso que Dios te ha dado para ponerte a cuenta con Él. Volvé a tener conciencia de lo que es pecado. Volvé a tener conciencia de que somos culpables delante del Señor. Volvamos a identificar que no hay pecaditos, hay pecado.
Pecado, identifique el pecado con el que usted lucha toda la vez en su casa, en su vida. Decida correr a la misericordia, decida correr al perdón del Señor, decida tener una postura. Yo ya no estoy socio, ya no disfruto, ya no me complace revolcarme en este pecado, ya no me complace, ya no disfruto, ya no. Estoy enemistada, aborrezco esto que mi alma se complace. Tengo que tener un cambio de postura, tener una actitud y una acción diferente respecto al pecado. Y luego, hermano, proceder. En lugar de andar evitando, en lugar de andar huyendo, proceda a una vida de santidad. Proceda a hacer lo que a Dios le agrada. Proceda a serle útil. Proceda a honrarle. Permanezca y persista en la santidad que hemos aprendido que es posible, que es una decisión todos los días, escoger la santidad. Y vendrá del Señor ese tiempo de refrigerio. Vendrá a nuestras casas y a nuestras vidas ese tiempo de refrigerio. Vendrá a nuestras vidas la vida nuevamente. ¿Y cuál vida? La vida del Espíritu. Volver a la vida del Espíritu, en que soy gobernado por el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo me lleva a la presencia del Señor, al camino del Señor, a la santidad, a la honra, a esa vida. Tenemos que volver a disfrutar del refrigerio que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén?